Buenas tardes, hermanos. Ya los extraño mucho. Espero que muy pronto pueda poderles ver y darles un gran abrazo. Vamos a meditar en la palabra del Señor. La semana pasada, el domingo pasado, recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, y el día de hoy meditaremos en la institución de la Cena del Señor. Para ello, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a hacer la lectura del versículo 7 al versículo 20. Lucas capítulo 22, del versículo 7 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse al Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo hasta la casa en que entre y dígale: el dueño de la casa, el maestro, pregunta: ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Recientemente un compañero de trabajo compartió un meme en sus redes sociales que decía algo así: te amo tanto que te voy a salvar de lo que te haré si no me amas. Atentamente, Dios. Te amo tanto que te voy a salvar de lo que te voy a hacer si no me amas. Atentamente, Dios. Como podrán darse cuenta, este meme es una burla de un grupo de ateos hacia la fe cristiana. Pero tengo que aceptar que cuando lo leí por primera vez me quedé meditando en él por un largo tiempo. Es claro que tanto mi compañero como la persona que elaboró este meme no comprenden lo que es el plan de redención de Dios. Pero mientras meditaba en él, me pregunté si realmente yo lo comprendía. Ya que efectivamente, en última instancia, lo que nosotros creemos es que Dios tuvo que venir en forma humana para salvarnos de la ira de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias se ha dejado de predicar acerca de la ira de Dios. Se han preferido callar acerca de esto y prefieren hablar sobre el amor de Dios. Esto crea un problema muy grande entre los creyentes porque tienen problemas en relacionar al Dios del Antiguo Testamento, que parece estar todo el tiempo malhumorado, con el Dios del Nuevo Testamento, que parece ser un Dios de amor. Y entonces han preferido omitir los pasajes donde se resalta su ira y su juicio. Pero es imposible que no podamos dimensionar correctamente la misericordia y el amor de Dios sin poder hablar y meditar acerca de su juicio. Tenemos que recordar antes que nada que estamos ante un Dios santo que odia el pecado. Y cada vez que nosotros cometemos un pecado, cometemos una traición cósmica ante el creador del universo, como diría R.C. Sproul. Al igual que nosotros anhelamos justicia cuando alguien nos lastima o nos hiere, asimismo Dios anhela justicia cuando nosotros le traicionamos cada vez que pecamos. Cuando alguien nos traiciona o nos hace daño, deseamos que se haga justicia y decimos: Dios, si realmente existes, ¿por qué permites que esta persona me lastime? ¿Por qué permites que esta persona me defraude? Si tú realmente existieras, lo desaparecerías del planeta.
Dios, si realmente existieras, no permitirías que existiera la maldad en el mundo. Pero honestamente, el mal que vemos en el mundo, el mal que vemos en las otras personas, es el mal que también está en nosotros. Todos hemos contribuido en la maldad de este mundo. Y eso nos pone en un aprieto, pues si Dios va a eliminar la maldad de este mundo, entonces tendrá que eliminarnos también a nosotros. Para dar respuesta al meme de mi compañero, tenemos que entender que Dios es tan bueno que no solo va a eliminar por completo la maldad de este mundo, sino que lo va a hacer sin eliminarnos a nosotros. Y ha ideado un plan para eso y estaremos meditando el día de hoy acerca de eso. Y el mensaje se titula La ira y la gracia. Y reflexionaremos en los siguientes 3 puntos. Número 1, el paso de la ira. Número 2, protegidos de la ira. Número 3, confiados en la gracia. Número 1, el paso de la ira. Número 2, protegidos de la ira. Y número 3, confiados en la gracia. El paso de la ira. Regresando al versículo 7 de Lucas 22, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y dígale al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Aquí Cristo está comenzando lo que conocemos como su pasión. Él está consciente de que su ejecución está pendiente. Él también está consciente de que será traicionado y también está consciente de todo el sufrimiento que va a tener que padecer. Pero antes de todo eso, Él se toma una pausa para poder celebrar junto con sus discípulos la Pascua. Y en el versículo 15 nos dice que Él tenía muchos deseos de hacerlo. Y entonces estos versículos nos narran cómo Jesús les da indicaciones a 2 de sus discípulos para que preparen el lugar donde ellos comerían esta cena. Pero ¿qué es la Pascua judía y por qué es tan importante para Jesús celebrarla junto a sus discípulos? Antes de nada, tenemos que comprender que en el juicio de Dios hay 2 aspectos principales que siempre se acompañan. Primero está el aspecto de la misericordia de Dios. Y en segundo lugar tenemos el aspecto de su ira. Y estos 2 patrones los vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, en la caída, después de que Dios acababa de ser traicionado, Él se inclina ante sus criaturas y las viste. Ante sus criaturas avergonzadas se inclina y las viste. Pero después vemos la maldición que también cae sobre ellos. Este es un patrón que vemos una y otra vez en las Escrituras. Y por eso cuando llegamos al relato de la Pascua en el Antiguo Testamento, vemos tanto la manifestación de la ira de Dios como la manifestación de su gracia. La Pascua se nos narra en la Biblia en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Acompáñenme con sus Biblias a Éxodo 11 y leamos a partir del versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel vivía como esclavo en la nación egipcia. Y entonces Dios envía plagas a Egipto para poder liberar a su pueblo. Y estas plagas se fueron agravando cada vez más, desde convertir un río en sangre hasta hacer caer lluvia de fuego y granizo. Pero esta última plaga que se anuncia es la peor de todas. Es donde el poder del juicio y de la ira de Dios caería sobre esta nación. Y continúa diciendo, después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Luego leemos en el versículo 4, Moisés anunció, así dice el Señor, hasta la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino.
lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido, ni volverá a verlos. Esta última plaga está anunciando algo terrible. Dios pasará a través de Egipto y dará muerte a todos los primogénitos. Desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del más humilde campesino. No habrá distinción de clases sociales, y no solamente los seres humanos morirán, también morirán los animales del ganado. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, cuando se manifiesta la ira de Dios, también se manifiesta su gracia, y Él salva a su pueblo de esta última plaga. Leemos ahora en el capítulo 12 de Éxodo, a partir del versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y dígales que el día 10º de ese mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Es importante hacer notar que este cordero que ellos tenían que sacrificar tenía que ser un cordero sin defecto. Y continúa en el versículo 7. Tomarán luego un poco de su sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces, una vez que los judíos sacrifiquen este cordero sin defecto, deberían tomar de su sangre para pintar el marco de su puerta. La idea era que cuando el ángel de la muerte pasara sobre la nación de Egipto, él, al ver las puertas marcadas con la sangre de este cordero, pasara de largo, se saltara la casa de los judíos. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. ¿Se dan cuenta? Para que el pueblo de Israel fuera liberado del juicio y de la ira de Dios, era necesario que se tomara la vida de alguien en lugar de sus primogénitos. Su liberación tuvo un costo. Ellos tuvieron que sacrificar un cordero, y es la vida de este animalito la que Dios toma en lugar de la vida del primogénito de la casa de los israelitas. Y luego dice en el versículo 14 el Señor: este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Dios pide a partir de este momento al pueblo de Israel que celebren cada año una fiesta en la cual recuerden el acto más grande de redención de todo el Antiguo Testamento. El Éxodo ocurrió solo una vez y jamás se repitió de nuevo. En todo el Antiguo Testamento jamás vemos una obra similar en la que Dios hace tal redención, tal liberación a su pueblo y los libera para volverlos su nación. La primera referencia de la Pascua es algo que tiene que ver con el pasado. Es un llamado a recordar: nunca olviden cómo yo los redimí de los egipcios a través de la sangre del Cordero de la Pascua. Pero este evento no solamente mira hacia atrás, también nos invita a mirar hacia el futuro, hacia la última Pascua, hacia la perfecta Pascua, donde el perfecto Cordero sería sacrificado. Es hasta que conocemos lo que pasó en el Éxodo y cómo la Pascua es la celebración del paso de largo de la ira de Dios sobre su pueblo, que podemos comprender lo que pasa cuando Juan el Bautista está en el río Jordán y ve acercarse a Jesús y él empieza a cantar el Agnus Dei. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto número 2, protegidos de la ira. De generación en generación y por todas las generaciones celebraron la Pascua. 1 año después, 1 década después, 1 siglo después,
Un milenio después, hasta que llegamos a los días de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Él y sus discípulos estaban conmemorando la celebración original, Cristo la cambia abruptamente. Él cambia las palabras del ritual y establece todo un nuevo significado para la Pascua. Leemos en el capítulo 22 de la carta del Evangelio de Lucas, versículo 19. Tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La única persona con la autoridad suficiente para poder cambiar esta celebración era Jesús mismo, ya que realmente la Pascua era una referencia hacia Él. Jesús les reparte el pan y les dice: esto representa mi cuerpo, que el día de mañana será destruido. Y también toma la copa y dice: esto representa mi sangre, que el día de mañana voy a derramar por todos ustedes. Es como si Cristo les estuviera diciendo a sus discípulos: yo soy ese cordero sin defecto que ustedes tienen que se tiene que sacrificar para que ustedes sean librados del juicio y la ira de Dios. Una de las razones principales por la cual luchamos con el concepto de juicio y preferimos no hablar acerca de él es porque realmente no creemos que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Él va a llamar a todos los seres humanos, sin excepción, ante su presencia y emitirá su juicio por cada uno de los pecados que nosotros hayamos cometido. Pero de nuevo vemos estos dos aspectos: la ira de Dios y su gracia, trabajando en conjunto, ya que Dios ha dispuesto una forma para salvar a su pueblo de su ira venidera. Dice el pastor R.C. Sproul: Jesús estaba anunciando un nuevo éxodo, un éxodo mayor, una nueva Pascua, una Pascua mayor, para que el pueblo de Dios no celebrara simplemente el haber sido librados del juicio de Dios en esta vida mortal, de quitar la vida física, sino que por el contrario, hemos sido librados del juicio final, ya que hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero. Cristo es la verdadera Pascua. Toda la Biblia nos habla y nos apunta hacia Él. Y Jesús nos pide celebrar la Santa Cena para recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero esto va más allá de ser librados de la ira de Dios en esta vida, de tener bienestar físico. Va más allá de eso. Su sangre nos ha librado del juicio final, de la condenación que todos merecemos por nuestros pecados. Hay algunos cristianos que creen que no se contagiarán del coronavirus, ya que están cubiertos por la sangre de Cristo, y la usan más como si fuera un amuleto. Pero hace unos días, un pastor famoso y también escritor llamado John Piper subió a sus redes sociales una foto donde se le puede ver con un tapabocas, con un cubrebocas. Y entonces podríamos decir: ¿no se supone que tú eres un pastor? ¿Por qué usas un tapabocas? ¿No se supone que confías en Dios? Piper comprende que el sacrificio de Cristo en la cruz, que su sangre derramada, lo libra de un problema más allá que cualquier virus o enfermedad que pueda tocarnos. Pero la sangre de Cristo no impide que nos contagiemos de alguna enfermedad. Cristo nos advirtió que en este mundo sufriríamos aflicciones, y eso implica poder contraer una enfermedad. Así que si no tomamos las medidas adecuadas, podríamos contagiarnos del COVID-19. Por eso, como iglesia, tomamos la decisión de dejar de hacer los servicios de manera presencial. Pero también Cristo dijo: anímense, yo he vencido al mundo, pues su sangre nos ha limpiado de un problema más grande que cualquier virus, que cualquier enfermedad. Nos ha limpiado de nuestro pecado. Y cuando llegue el día en que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, seremos cubiertos por su sangre y seremos hallados justos. Al final del versículo 20, Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Después de que Cristo cambia las palabras de la Pascua,
Él no solo está diciendo que Él es el cumplimiento de la Pascua. Él también nos anuncia el final del antiguo pacto y nos anuncia la inauguración de uno nuevo. Las leyes de Dios ya no estarán más en tablas de piedra. Ahora estas leyes serán escritas en nuestros corazones. Nuestro corazón de piedra que rechaza y odia a Dios de una forma natural será cambiado por un corazón de carne que será capaz de amar a Dios y amar su ley. Ya no somos condenados por no cumplir la ley. Ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, pero ahora somos realmente perdonados gracias al sacrificio de Cristo. Y cada vez que un pacto en el Antiguo Testamento era instituido, este tenía que ser sellado con sangre. Este nuevo pacto se inauguraría por Jesús mismo al día siguiente, al derramar su propia sangre. De nuevo la relación entre la ira de Dios y de su gracia. Nuestro perdón no ha sido gratuito. Todo el peso de la ira de Dios por nuestro pecado fue tomado en Cristo. Fue puesto en Cristo en la cruz. Solo Dios puede soportar la ira de Dios y salir victorioso. Solo Dios puede soportar la ira de Dios y salir victorioso. Y gracias a este sacrificio, la justicia de Dios se cumple en nosotros. Y cuando estemos ante Dios en el juicio final, Él no verá nuestras obras pecaminosas. Él verá la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en nuestro lugar, porque Él es el verdadero Cordero Pascual. Y ahora nuestra vida está pintada, está marcada con su sangre. Ya reflexionamos acerca del paso de la ira de Dios y cómo somos protegidos de ella a través de la sangre del verdadero Cordero. Mirando esto, es la única forma en la que podemos vivir confiados en su gracia. Punto número 3, confiados en la gracia. Dice el versículo 14 de Lucas 22. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hay una palabra en este texto en la que me gustaría detenerme a meditar un momento. Noten cómo Lucas dice: cuando llegó la hora. A lo largo del ministerio de Jesús, Él hace varias referencias acerca de su hora. Incluso en ocasiones dice: mi hora aún no ha llegado. Pero aquí Cristo está consciente de que el momento de su hora ha llegado. Y Él está pensando en al menos dos aspectos. El primer aspecto, y el más oscuro de ellos, es que Cristo tiene en mente en que la hora en que tendrá que ser sacrificado, en que la hora en que tiene que ser crucificado, había llegado. Y probablemente también tenía en mente el momento más glorioso. Él también sabía que la hora en que Él sería glorificado también estaba por llegar. Pero antes de que todo esto suceda, el Señor se toma un tiempo para celebrar la Pascua con sus discípulos. Pocas veces en la Biblia se nos habla acerca de una pasión de Cristo, acerca de algo como en estos versículos, y Él tenía un deseo enorme de pasar este momento especial con ellos. La razón de eso es que nuestro Señor Jesucristo deseaba instituir la Cena del Señor. Él deseaba hacerlo para que quedara como un recordatorio para nosotros. Él quería animarnos a través de su cena, porque Él sabe lo fácil que se nos olvida el Evangelio. Y es a través de este sacramento que nosotros recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, viviendo una vida que nosotros somos incapaces de vivir y sufriendo una muerte en nuestro lugar, ofreciéndose como ese perfecto sacrificio. Pero también Jesús miraba más allá. Él sabía perfectamente que su sacrificio sería suficiente para saciar el precio de la ira de Dios. Y sabía que venceríamos a la muerte y al pecado junto con Él. Y entonces Él promete que no volverá a comer este pan y este vino hasta que lo haga de nuevo con nosotros. Así como la Biblia nos habla de un gran juicio final, también la Biblia nos habla de una gran cena final, donde por fin estaremos ante la presencia de Dios, donde por fin podremos ver su rostro y nada más hará falta.
solamente seremos saciados en su presencia. Cristo anhelaba tomar esta última cena con sus discípulos para animarlos, pero no solamente a ellos, sino a través de ellos también a nosotros, prometiéndonos que no volvería a tomar esa cena hasta que estuviéramos juntos en las bodas del Cordero, donde Cristo por fin se uniría eternamente y para siempre a su amada iglesia y disfrutaríamos juntos del pan y del vino. Es allí donde la liberación de su pueblo, no solamente de Egipto, sino de todo el pecado y la maldad se habrá cumplido en toda su plenitud. Es allí donde seremos librados por completo de las cadenas del pecado. Por fin el reino de Dios se cumplirá por completo. Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo y habitaremos en el mismo lugar y podremos ver su cara. Al igual que la Pascua, el acto de redención más grande en la historia del Antiguo Testamento, no volvió a repetirse jamás. El acto de redención más grande de toda la historia, el sacrificio de Cristo, tampoco volverá a repetirse. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Nosotros no creemos que el pan y el vino se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este sacrificio sucedió solo una vez y es efectivo para siempre. Lo que nosotros creemos es que el pan y el vino son un símbolo que nos permiten recordar la misericordia de Dios. Así que Cristo instituyó la cena del Señor para que nosotros podamos tomarla y recordar a través de ella su incomparable amor que nos ha dado vida y libertad. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido grandes debates sobre quiénes pueden tomar esta cena y cada cuándo deberíamos de hacerlo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice que tomar la cena del Señor de manera indigna es pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, ¿qué significa tomarla de manera indigna? Muchas personas piensan que tomarla de manera indigna es tomarla hasta que estemos limpios del pecado. Pero si esta interpretación fuera correcta, entonces ¿cuánto seríamos dignos de tomarla? ¿Cuándo estaríamos limpios de pecado? La respuesta es que nunca estaríamos dignos. Así que la única manera de tomar dignamente esta cena es estar conscientes de lo que realmente significa. Saber que ese pan, saber que ese vino representan el sacrificio de Cristo. Significan lo que Cristo tuvo que hacer en nuestro lugar, lo que Él tuvo que padecer en nuestro lugar para que nosotros seamos perdonados. Esto debería de causar un gran dolor en nuestro corazón, pero al mismo tiempo debería de causar un gran amor al comprender la forma tan especial en la que hemos sido tratados y en la que hemos sido amados. ¿Cada cuándo la deberíamos de tomar? Hay iglesias que tienen miedo a tomar esta cena cada fin de semana, pues creen que se puede llegar a menospreciar lo que realmente significa y verlo como un simple ritual. Pero Cristo nos ha dejado este símbolo para que recordemos y anunciemos su gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que la pregunta correcta debe ser, ¿cada cuándo debemos de recordar la gracia de Dios? ¿Cada cuándo debemos de recordar el Evangelio? La respuesta es diario. Diariamente tenemos que estarnos recordando el Evangelio. Por eso Jesús utiliza un símbolo tan común como lo es el pan, para que cada vez que comemos, recordemos que lo hacemos gracias a la misericordia de Dios. Es únicamente recordando este sacrificio que podemos tener esperanza. Y es hasta que el Espíritu Santo nos permite entender y valorar lo que Dios hizo por nosotros, que podemos verlo como algo realmente bello. Esta es la verdadera cura, la verdadera vacuna para nuestro pecado. Esta es la única forma de dejar de crear ídolos, de dejar de poner cosas en las cuales depositemos nuestra confianza, personas o cosas en las cuales confiemos más que en Dios. Cuando realmente logremos ver el sacrificio de Cristo como algo realmente bello, es la única forma en la que podremos vencer la rebelión de nuestro corazón hacia Dios. Esta es la única forma en la que podemos ir a la Santa Cena y depositar una vez más
nuestra confianza en Cristo y en su obra. ¿Cómo no confiar en ese Padre tan amoroso que tenemos, que ha ideado un plan para librarnos del peso total de su ira? Una vez más vamos a tomar la Santa Cena y al hacerlo debes de recordar que has sido librado del juicio de Dios. Lo que pasó en el Éxodo solo será una sombra de lo que pasará en el juicio final, donde Cristo ya no vendrá como ese cordero sacrificado. Él vendrá con gran poder y gran gloria, y la copa completa de su ira se derramará sobre el mundo. Pero Dios, en ese juicio, pasará de largo por tu casa, si en verdad has puesto tu confianza en la sangre del Cordero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por dejar el pan y el vino. Gracias por estos elementos, Señor, que nos recuerdan tu incomparable amor. Padre, no sabemos, no comprendemos la razón por la cual tú nos amas de esta forma. No comprendemos la razón por la cual decidiste venir a nuestra vergüenza para pagar nuestra deuda. Somos tan amados, Señor, que no lo comprendemos. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder venir a la copa, de poder venir al pan y recordar tu sacrificio, Señor. Permite, Señor, que no se nos olvide el Evangelio, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Ayuda que tu sacrificio sea lo único, Señor, en lo que podamos poner nuestra confianza. Sea lo único que realmente veamos bello, Señor, y que realmente podamos estar confiados en que tú lo has logrado todo por nosotros. Ninguna enfermedad, ningún virus nos apartará del amor que tenemos en ti. Bendecimos tu nombre, Señor, esta tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.